¿Qué harías si te dijera que una deuda que tienes actualmente podría desatar una maldición? Esto fue lo que le pasó a Fernando Saldaña Galván, dueño de la Posada del Sol. Sean bienvenidos al primer podcast de Reino Oculto. Mi nombre es Sant. Yo soy Emma, y en este podcast les hablaremos de lugares abandonados, Juegos diabólicos teorías conspirativas. y mucho más. La Posada del Sol, el hotel abandonado más embrujado de la Ciudad de México. Pero ¿cómo es que llegamos a que fuera el hotel abandonado más embrujado de la Ciudad de México? Para eso tenemos que darles mucho contexto. Pues todo empezó en los años 40. Sí, literalmente. Todo empezó en los años 40, aquí en la Ciudad de México, específicamente en la calle de Niños Héroes. En la colonia de Doctores. Exactamente. Pues todo se planeaba, en ese entonces México estaba pasando pues, por un momento tal vez un poco difícil. Se dice que uno de los, pues, del gobierno, que Fernando Saldaña Galván, era un señor que hacía muchos proyectos, tenía muchos lugares de terrenos en la Ciudad de México, Ujú. y uno de estos lugares es en la colonia Doctores. Sí, aquí en el año de 1940 creo que empezaron no sé si las construyeron. La porque construcción. Duró Ujú. 5 años la construcción de la Posada del Sol, Sí. que lo que iba a ser era el hotel más lujoso de la Ciudad de México. O sea, se tenía planeado que fuera un lugar, una casa de artistas, de gente de poder, no para cualquier persona, sino de poder Como adquisitivo grande. culturalmente todo, ¿no? Sí, porque aparte él, creo que lo habíamos mencionado, para los que no saben, pues ya hemos ido a este lugar 2 veces, y en lo que investigamos es que Fernando no era de México, sino de España, ¿no? Sí, es lo que dicen, ¿no? O sea, sí era de español, pero pues se enamoró de México y se vino para acá a hacer sus proyectos. Dentro de todo esto de, digamos, influencias del arte y de otros lugares, uno de los que se inspiró principalmente es en Roma, y de hecho lo podemos ver en una fuente que se dice la fuente de la raza, en el que dice España y Roma, que es como que la... No, y hasta las mismas esculturas de todo este lugar, los pilares, todo esto, pues tiene como toda esa cultura de allá, ¿no? Pero aparte, tomó mucho de la cultura mexicana. O sea, podemos encontrar una cabeza olmeca, podemos encontrar murales de diferentes puntos históricos de la historia de México. No, y aparte, por ejemplo, otro contexto de por qué fue en ese punto, porque realmente es un punto estratégico. Sí, Para sí. ese entonces era un punto estratégico porque la colonia de Doctores se supone que iba a ser un lugar, porque estaba la estación del tranvía ahí en ese entonces, antes de que hubiera todo el metro y Sí. Metrobús y todo esto. Entonces lo que querían hacer era atraer a la gente a todos los negocios que estaban alrededor. Entonces por eso este hotel es que quería estar ahí realmente. Sí, ¿No? pues para saber cómo es que empezó la maldición tenemos que saber por qué por qué duró 8 meses nada más en operación. Porque este es Bueno, un fue de punto- 8 meses a un año. Sí, fue O sea, nada. mínimo 8 meses, máximo 1 año, y hay que saber por qué empezó esto, ¿no? ¿Por qué duró tan poquito tiempo? Si el hotel tardó mucho tiempo, si el hotel actualmente tiene muchos lujos, que todavía no... O sea, el tiempo todavía no se lo lleva. Sí, ¿no? O sea, La madera, muchas construcciones están tan bien sobre hechas. todo la madera. Sí, de hecho, Eso es lo que me impresiona mucho. a lo largo de este podcast vamos a estarles dejando... Algunas imágenes. Ajá, para los que lo estén viendo en YouTube, si lo están viendo en Spotify, pues pásense a YouTube para que vean un poco de estas imágenes para quien no conoce este hotel. Entonces, el hotel se inaugura en el año de 1945. Ujú. De hecho, hay una fecha en sí, que no me acuerdo exactamente qué fecha. Es en febrero, 22 de febrero de 1945, más o menos. Ok, para esto, obviamente se necesitó mucho dinero, más del que yo creo que tenía él. Como él tenía conectes con la política, Con el gobierno, sí está bien. se dice que pidió préstamos y que aparte un poco del dinero público de México se fue para allá. Sí, porque todo esto pues no realmente era como los impuestos, ¿verdad? Sí, de hecho, para quien sea, si lo ven actualmente, si tienen la oportunidad de ver alguna de nuestras 2 exploraciones, se pueden dar cuenta que el lugar no era tan fácil de financiar, como que llegara una Sí, persona no. privada a decir, voy a meterle aquí mucho dinero para poder hacer este hotel. O sea, se veía que, pues no, se necesitaba como que más allá de su dinero propio. Sí, sí había todo, era el dinero chueco ahí, realmente, ¿no? Entonces, Pero al final, pues lo pudo hacer. no, O sea, pues sí. lo logró al final de cabo y se hizo, pero pues yo creo que todos estos préstamos, enojos, por todo lo que pasó, pues al final trajo pues desgracias.
Y de hecho, para este recinto. en la Posada del Sol podemos encontrar muchas escrituras que dejó Fernando Saldaña Galván que decía que a pesar de las adversidades que sufrió para construir la Posada del Sol, Sí. de que la gente le dijo que no iba a poder hacerlo, la gente que estuvo en contra, y de hecho esto, o sea, no, obviamente no podemos leer con el sentimiento con lo que lo escribió, pero se veía más como un enojo, ¿no? Como Sí, así como hasta coraje, ¿no? De que sí, pues ya la acabé, ¿no? Pero sí, exactamente, o sea, se ve ahí todo lo que le plasmado, costó. toda la dificultad, pero ¿por qué duró tan poquito tiempo? Pues realmente, primero este fue el contexto de todas Sí. las deudas, que fue una de las partes por la que se terminó este hotel, pero también existe la otra parte paranormal Sí. y también que tienen que ver que hasta con tal vez alguna secta, no sé, ¿no? Es lo que podríamos tal vez decirles ahorita, ¿no? Pero por otra parte, este señor pues sufría yo creo que tanta ansiedad y estrés por todas las deudas, y también se dice que pues él terminó con su vida Sí. en el hotel. Esta fue la primera historia que se cuenta de la Posada del Sol. Digamos que fue la primera alma que cobró la Posada del Sol. Porque aparte hay un dato muy importante que tenemos que decir aquí. Por la simbología que había ahí, que bueno, ahí en cuanto, o sea, para los que han ido, para los que han visto videos, puede que mucha gente lo desinforme. Puede que mucha gente sepa, o sea, qué significa cada cosa. Tiene diferentes significados y eso en la última exploración lo dije un poquito. Ya, o sea, que esto tiene que ver más con historia. A ver, la Posada del Sol, el sol, para los símbolos, si él se inspiró mucho en Roma, el símbolo del sol era pues, un pentagrama. Sí. Entonces, vamos a estar encontrando estos pentagramas y que no eran tal cual pentagrama, porque si te das cuenta en los pentagramas, se ve desde dónde empezó hasta dónde terminó. Cuando es una estrella normal, pues dices son 5 picos y ya no se ve adentro como que las divisiones. No, y sobre todo aquí en este hotel se ve mucho, o sea, los símbolos, pero sobre todo, no sé si te has dado cuenta en las imágenes que se ven y nosotros mismos que hemos ido, muchos picos en 7. Sí, en 7, en 7 5. y en 5. O sea, esos son los más, los números que más se repiten, yo creo que en estos símbolos. Se dice que Fernando Saldaña Galván, aquí hay dos historias. Una que él formaba parte de los masones y otra que, ok, no era parte de los masones, sino que tenía nexos con gente dentro de la masonería. Y en los masones, pues para quien no lo sabe, pues es gente con conocimiento, están obsesionados con la naturaleza humana, con la realización, con todo este conocimiento más allá de lo que podría ver cualquier persona en el mundo, cualquier persona como tú y yo. Sí. Entonces, a lo largo de la Posada del Sol estaremos encontrando las estrellas. La gente lo puede relacionar con que, ok, esto es directamente satánico. Lo que yo digo es que era más romano, pero romano pagano, que significaba, simbolizaba el sol. Porque aquí es donde vamos a lo mejor a hablar primero de qué pasó con Fernando Saldaña Galván y después vamos a hablar de los lugares que hay dentro de la Posada del Sol, porque pues sí están las habitaciones, muchos lugares. pero hay lugares en específico que tienen un sentido ya todo conectado. No, y es que aparte también este hotel pues tiene 10,000 metros cuadrados de tamaño, entonces son más de 500 habitaciones, ¿no? Sí, como 600, entonces es muy muy grande este hotel y por eso es que pues pasaron muchas cosas. También pues otro contexto de por qué cómo llegó a deshacerse todo este hotel es porque pues para empezar los símbolos, ¿no? Como comentábamos. Sí. Entonces en el momento que se inauguró el hotel, pues la gente decía, entraba, hubo como restaurantes, el casino, todas estas cosas, pero realmente la gente pues no se sentía cómoda adentro del hotel. ¿Y por qué era esto? Por los símbolos. Sobre todo porque, pues, como saben, en México somos un país católico. Y más en esos años, sí, es cuando México está, pues, ahora sí que muy apegado a la religión. Muy apegado a la religión, realmente. Entonces, pues sí, la gente llegaba y era como que, ok, a ver, está la Virgen de Guadalupe, porque hay un punto en específico en donde sí hay como digamos... Ese contraste. El contraste muy fuerte entre, a ver, estoy entrando a este lugar y estoy viendo algo que me incomoda, pero detrás hay otra cosa que se supone que representa a todos los mexicanos. Entonces, sí, para empezar, la gente se incomodó, ¿no? Esto podrá ser que la gente a lo mejor no quisiera quedarse tanto tiempo ahí. No, y aparte, otra cosa, por ejemplo, al mismo tiempo empezaron a abrir, por ejemplo, el Hotel del Prado, que estaba ahí por la Alameda Central, que fue otro hotel que tenía casinos, tenía lujos, todo lo tenía como el Hotel Posada del Sol, pero ¿qué es lo que no tenía? Los símbolos. Entonces la gente se fue para allá, realmente la gente no iba, y pues ese fue uno también de los puntos
dentro de las deudas de la gente y del mismo Fernando Saldaña, de todo lo de los masones, fue lo que realmente hizo que Sí, porque ojo, a ver, se cerrara. él lo puso en las inscripciones de la Posada del Sol, ¿no? Que costó mucho trabajo. Ujú. El lugar, como les digo, si pueden ver nuestros videos de la exploración, ahorita se ve como que, bueno, a lo mejor no tienen tanto tiempo, pero pónganse a pensar que fue de 1945 y hasta ahorita sigue la estructura, pues yo digo que casi intacta, ¿no? Entonces Sí. es como, a ver, ya me costó tanto trabajo hacer todo esto y no están viniendo a mi hotel, o sea, están yendo al otro. ¿Por qué es? Ajá. Obviamente, para cuando lo inauguraron, no había terminado de pagar las deudas, ¿no? Porque no es así, no es como que ya lo terminé. Más bien, pues tenían que empezar a ir gente para que empezara a entrar dinero y Sí. después ya empezar a pagar las deudas que tenía a lo mejor con bancos y específicamente una con el gobierno, El gobierno. que para ahí es donde yo digo que fue donde cobró más peso. Sí, no, pues el gobierno, o sea, lo agarró y... Sí, pues órale, es, me dame pa' pagas acá. o te expropio, que Sí. fue lo que terminó pasando final pasó justamente. eso. Y pues yo creo que por todas estas deudas y todo esto fue que él pues decidió... Pues desvivirse, digámoslo Desvivirse. así. También se dice que no solamente se desvivió él, sino que desvivió a su familia. Ujú. Hay dos historias, una que tiene una hija y otra que tiene dos, ¿no? Sí, Pero el chiste es que se dice que los desvivió ahí. Entonces, estas fueron, digamos, las primeras almas que cobró la Posada del Sol. Fernando Saldaña, si quieres, platica un poquito en dónde se desvivió dentro de la Posada del Sol. sí, bueno, todo esto pasó ya hasta 1952, que fue cuando ya la muerte llegó al hotel. Uh-huh. Él se dice que se desvivió en... Hay una parte que es como un árbol falso, con una campana. Uh-huh. Ahí es donde él se supone que se desvivió. O otros dicen que fue enfrente de donde hay una capilla, que hay una escultura de... San Francisco de Asís. Exactamente. Otros dicen que ahí puso una tabla en forma de escuadra, que ahorita Santi les va a platicar qué significa eso. Y ahí es donde es decir que él se desvivió. Y la otra es que también puede que sea que simplemente él murió de una neumonía en su cuarto. Esa es otra teoría que se dice. Pero como se fue dentro de la Posada Pero del Sol. todo fue adentro. Y esto de la escuadra, a ver, ¿por qué es importante esto del árbol falso, que también está en forma de escuadra, o la tabla en forma de escuadra? Bueno, pues dentro de la masonería hay dos símbolos que son principales, ¿no? Si han visto el logo, aquí se los dejamos el logo de los masones, pero es el compás y la escuadra, ya que esto significaba igual el conocimiento, la sabiduría, dentro de también uno de los símbolos o personajes, digámoslos, de la masonería, pues es el búho, Sí, que representa también la sabiduría y el conocimiento. Se dice que dentro de los rituales, como él o era de la masonería o era muy apegado y quiso apegarse mucho a este tipo de simbología, quiso desvivirse pues en forma de ritual relacionado con la masonería. A los masones. Sí, esas yo creo que son las teorías o lo que se platica más, pues más acertadas, yo creo, en lo que fue hasta esa época de 1952. Sí, porque ojo, no hay una historia tal cual, un libro, no hay algún hecho en donde venga todo esto, pero si lo buscan pueden encontrar a Fernando Saldaña Galván. Hay un periódico, ¿no?, que se ve, en donde estamos viendo que sí existió Fernando Saldaña Galván, ¿no? Esas sí no son historias, ¿no? Después de eso, ¿Qué fue lo que pasó? el gobierno pues ya no podía pagar las deudas porque pues ya no estaba en esta vida, expropió el lugar. Después ya estuvo yo creo que abandonado unos 10 años más hasta 1960, cuando fue que volvieron a tratar de recuperar parte de la estructura de la Posada del Sol. Sí. Y pusieron una institución del gobierno, IDECO, la cual pues era algo de rural, ¿no? Sí. No me acuerdo exactamente, pero sí era sobre el gobierno. Entonces habilitaron un edificio completo para hacer oficinas del gobierno. Y pues ya lograron estar ahí. Obviamente parte de otros lugares de los edificios de la Posada del Sol estaban cerrados con llave, o sea, las puertas estaban así. Y la gente pues trabajaba ahí porque pues realmente había jardines bonitos, o sea, estaba bien el hotel. Pero habilitaron esa parte para el gobierno. Y ahí es donde entra otro de los personajes pues, más famosos de este hotel. Que es en estas mismas oficinas se hizo una guardería.
justo para los hijos de los trabajadores de esta institución del gobierno, sí, justo como dices, se habilitó una parte para una guardería. Sí, bueno, no era una guardería realmente así como que... Como acondicionaron un lugar. Pero era ¿no? más como, como de las personas que no podían encargarse de sus hijos en ese momento, pues los cuidaban ahí, ¿no? O sea, sí. Era algo así sencillo. Que es muy importante recalcar el punto en el que no toda la posada estaba abierta. O sea, el edificio de las oficinas, como dice Manuel, y la guardería y algunas otras, digamos, amenidades o digamos otras como baños, el jardín a lo mejor. Las habitaciones no estaban todas abiertas, túneles, o sea, que son como subterráneos, digámoslo así, tampoco estaban habilitados. Es muy importante decirles esto, que no estaban abiertos, estaban cerrados con candado y con llave. Entonces, aquí es donde ocurre una de las historias que más impacta actualmente a los que van a la Posada del Sol. Sí, es que sí. Y hay dos versiones de esta historia. No queremos afirmar si una es verdadera, si... Okay, son dos versiones. Lo que podemos afirmar es que el lugar del que le vamos a contar existe, hemos ido y hemos estado ahí. Sí, y ha estado pues tenso y algunas veces bien y otras pues, nada. Si quieres, mira, tú véndete la primera historia. La primera historia, bueno, pues se dice que en esta guardería una de las niñitas que estaban aquí cuidando, pues ya llegó la hora de que la familia tenía que ir por sus hijos y todo, y una de las niñas pues ya no estaba. Entonces se pusieron a buscar en todo el hotel, bueno, en la parte donde se podía entrar y ver, pues no la encontraban, hasta que llegaron los policías en la madrugada y todo, y empezaron a buscar, hasta intentando abrir los cuartos de los otros edificios, todos los lugares que no se podían entrar, pues ellos trataron de entrar, hasta que buscaron, y pues lamentablemente la encontraron. Pero ¿cómo la encontraron? Pues sin vida. La encontraron sin vida y pues se dice que estaba drenada en la habitación 103. En esta habitación fue donde la encontraron y pues ella perdió la vida de esa manera. Y por eso es que se dice que, bueno, no se dice, hay un altar en una parte del subterráneo, que es un túnel, y ahí se encuentra el altar de la niña y pues tienes que dejarle dulcecitos y cositas para que pues, esté bien. Esa es una de las versiones. Esa es una de las versiones. Se dice que en esa versión se dice que pusieron el altar ahí, que sí, la niña se aparecía en todo el hotel, sí. Pero específicamente ahí es donde más se aparecía, donde más se sentía, porque digamos que es la parte más oscura de la Posada del Sol. Sí. La otra historia dice que se encontró a la niña ahí, en ese lugar, y por eso le pusieron. Justo tal cual. Empezaron a buscar la niña, no la encontraron, descartaron algunos lugares que estaban cerrados porque dijeron, pues no vamos a abrir, quitar candados y todo, porque pues, la niña no pudo haber quitado candados, se pudo haber metido ahí. Lo descartaron. Se dice que no la encontraron, que a lo mejor pasaron unos días, pero los cuidadores de ahí empezaron a notar una presencia de una niña, escucharla jugar, escuchar la risa, a verla pasar. Entonces, cuando la siguieron, encontraron a la niña en la parte de abajo, que también se dice que estaba cerrada. Y tiene sentido, porque no sé si te acuerdas que en la entrada de donde están los túneles, creo que pegada al lado izquierdo hay como una reja, una puerta. Sí. Entonces, se dice que la encontraron, pero de la misma forma. Sin vida y drenada. ¿Drenada a qué nos referimos? Sin líquidos vitales. Digamos que usamos 70% agua. Digamos que te sacan toda esa agua. Te quedan pura piel, órganos, huesos. De esta forma... Quedas como chupado, no sé. Exactamente. De esta forma, pues, es como, a ver, sí, a lo mejor se perdió la niña, pero ¿cómo es que la encontraron así? De ahí se cobró la segunda alma, o el segundo suceso importante. Que hay una teoría por un lugar, que aquí yo creo que sí ya es importante que hablemos directamente de la capilla. Sí. Para que tenga un poco de sentido. Solamente voy a dejar como nota, al final de este túnel donde está el altar, que van a estar viendo aquí el altar, de cómo es el lugar, al final de ese túnel nos lleva a un lugar muy importante y uno de los lugares que les digo que era más incómodos para los huéspedes. Pues para los huéspedes, ¿no? Porque no estaban acostumbrados. Si quieres, cuento un poco de esta capilla. Por ejemplo, ya entrando a la capilla, obviamente se ve que tiene como, pues muchos, Pues como estilos, ¿no? Es que se me fue la palabra. Muchos estilos arquitectónicos. No es una capilla normal, o sea, tú entras, normalmente una capilla pues están todas las butacas, ahora sí que en filas, ¿no? Columnas. El pasillo de medio. Hacia el altar. Pero esta capilla es diferente, es redonda y tiene asientos alrededor de la capilla
como en una manera para que tú seas como más imponente en la forma cuando te sientas ahí. Y para que todos si están hablando, estén como mirándose y mirando. Y viendo al centro, que es lo más raro que es de esta capilla, ¿no? Entonces, y hay mucha simbología, muchísima. Yo creo que este lugar es el lugar de toda la Posada del Sol que está más concentrada en los símbolos. Sí, como que es donde echaron todo, digamos, que vamos a poner todo ahí porque de verdad está todo ahí. Y es que yo creo que también ahí se reunían pues ciertas personas, mandatarios, pues a realizar, no sé, lo que... Aquí tengo una pregunta, y eso es lo que yo he pensado. A ver, dije, como la historia nos lo plantea, el hotel estuvo abierto de 8 a 1 año, ¿no? Ajá. Tiempo después fue cuando pasó esto de la niña. Si encontraron a la niña o sea, de esta forma, desvivida de esta forma, y la queremos conectar con lo de la capilla, pues tuvieron que haber habido personas de sectas o de alguna secta que todavía estuvieran entrando al Hotel Posada del Sol, ¿no? Porque si ya estaba desalojado, si ya estaba abandonado, pues ¿cómo explican que la niña apareció así, pero que todavía estaba abandonada, porque la capilla estaba cerrada, ¿no? Sí, no. Sí, o sea, obviamente eso lo usaban como hasta la actualidad, yo creo, para seguir entrando y hacer misas negras, no sé, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues creo como eran como tronos, o sea, como dice, como de poder. Sí, parecen tronos. No eran asientos como de, ay, mira, déjame, no sé, estoy en mi habitación y voy a ir a rezarle, ¿no? A Cristo, ¿no? Pues no. Que también lo que apenas me acabo de imaginar, que no sé si... Bueno, puede haber muchas teorías, ¿no? Porque ves que en medio hay una coladera que tal vez drenaba todos los fluidos, ¿no? De la gente o no sé. Pero también lo que me pregunto yo, o lo que me imagino más bien, es que a lo mejor había una fuente con agua bendita. De esas fuentes, ya ves las que están en la iglesia. A lo mejor estaba en medio una de esas, ¿sabes? Pues no sé. ¿Quién sabe? Es que puede haber, hay muchas teorías, o sea, pero como que lo que más apunta es a todo lo malo. Y es que no hay fotos también de la capilla, de cómo era antes. O sea, sí tendría que haber estado como... No sé, o sea, ¿por qué se habrán... O sea, si hubiera estado como que esta fuente de agua bendita, ¿por qué se la habrán llevado, no? O sea, ¿por qué no se llevaron las puertas? ¿Por qué sí, porque realmente casi todo lo que se quedaba ahí... bueno, se dice que se llevaron varios muebles a Guadalajara, me parece, antes de que Fernando Saldaña falleciera. O sea, él mismo se los llevó. Pero, por ejemplo, no creo que se haya llevado una fuente de agua bendita, ¿no? O sea, no creo. Pero bueno, eso es lo que más o menos hay en la capilla. ¿Y qué otros símbolos podemos encontrar ahí? En la capilla hay 2 cosas importantes. Como les dijimos, lo de los búhos. En la parte de hasta arriba, porque no solamente la gente que estaba sentada ahí en la parte de abajo podrá ser espectadora de lo que estaba pasando en medio. En el segundo piso encontramos diferentes búhos. Pues hasta parecidos, ¿no? Ajá, como obviamente hechos como... Pues son grises, ¿no? Sí, sí. Y muchos dicen que eran piedras preciosas los que tenían en los ojos, pero curiosamente... Yo creo que sí, porque imagínate cuánto dinero les ha de haber costado todos los lujos que tenían. Dicho, todavía hay. ¿Sí hay todavía? Sí. De hecho, he tenido la curiosidad de cuando hemos ido, de acercarme más ahí, porque bueno, una regla del Urbex, porque para quien no nos conoce, nos dedicamos más que nada a la exploración urbana, esto fue lo que empezó Reino Oculto. Una regla del Urbex es, no te lleves nada del lugar y no dejes nada del lugar. Mucha gente yo creo que pensó que eran como piedras preciosas, pero en los ojos. Pero curiosamente también esos búhos están como que puestos para ver también abajo. Sí. En medio de esto... Es que todo está pensado, o sea, todo lo pensó Fernando. O sea, la verdad, hasta eso admirable de cómo lo diseñó todo el hotel. O sea, estaba muy bien pensado. Quién sabe y de hecho, para qué era, ¿verdad? Pero sí, estaba muy bien pensado. De hecho, como error en el primer video decimos arquitecto. Sí. Que tendría sentido, ¿no? Si fuera arquitecto. Pues sí, porque parecería, ¿no? Sí, tendría sentido. Pero es ingeniero. Sí, es ingeniero. Entonces, aparte de estos búhos, pues encontramos símbolos del zodiaco. También. Que no sé qué tenga que ver realmente con la masonería. Si alguno de ustedes sabe cómo se puede relacionar los símbolos del zodiaco, o a lo mejor con el satanismo, o con alguna otra creencia, pues pónganlo en comentarios. En los comentarios. Y si es en Spotify, pues tírenos un DM en Insta o en alguna red social para ver si tienen conocimiento de esto. ¿Qué más hay aparte de esto en la parte de arriba de la capilla? No, pues hay un candelabro muy bonito, o sea... Sí. Yo no sé cómo sigue ahí, o sea, porque imagínate cuántos temblores ha pasado. Con la lluvia. Hubo en el 48 uno, ¿no? Uno muy importante. Después el 85. Y luego ahorita el 2017. Sí. Y no se ha caído, o sea... Todo el hotel sigue casi intacto. O sea, no, hay próximos temblores, porque también si te diste cuenta, ¿te acuerdas que hace poquito, en estos años de pandemia, digamos, entre 2020 y 2025,
Hubo dos... Uno en la noche, ¿no? Que fue muy fuerte. Ajá, y hubo 2 veces que tembló el 19 de septiembre. Sí, también. Sí, o sea, ha pasado realmente por muchos temblores, terremotos, y sigue intacto y está muy padre, la verdad. Y ahí es lo que se ve la calidad, o sea, se ve el dinero invertido porque, por ejemplo, ahorita hay muchos edificios muchísimo más actuales que los ves y dices, es que esto sí es como infraestructura, esto terminaron cayéndose. Y el Hotel Posada del Sol, apenas unas grietas y apenas como que apuntalaron algunos pasillos de que tiene riesgo de que se cayera, pero realmente de que se cayó el hotel, pues no se cayó el hotel. Sí, no, realmente no. Y también hay hablando de la capilla, otro de los símbolos que hay también ahí, es como un pentagrama alfa, ¿no? Sí, que está ahí también para entrar a otra capilla que es como una subcapilla adentro de la capilla. Y ahí es donde está muy raro, porque entras y hay como querubines arriba. Y lo que más me saca de onda es, hay una Virgen de Guadalupe, o sea, no entiendo cómo es que de un lado hay, pues, como símbolos masones o de este estilo. No estoy hablando bien, no sé exactamente qué son, pero del otro lado ves a la Independencia de México, a la Virgen de Guadalupe. Entonces, lo que no entiendo, que si era una burla o qué es lo que era, o sea. De hecho, es que, por ejemplo, ya si nos ponemos específico, y eso es un tema que a mí me gusta mucho platicar. A ver, digamos, hay símbolos cristianos, símbolos católicos, símbolos paganos, que podrían ser símbolos satánicos, tenemos todo esto, ¿no? ¿Cuál es el significado? Yo creo que realmente, no sé si Fernando Saldaña Galván sabía qué era lo que significaba, porque a ver, ¿por qué pones un pentagrama y atrás de esa puerta está la Independencia, que el estandarte era la Virgen de Guadalupe, pero atrás del pentagrama está la Virgen de Guadalupe y afuera, en el pentagrama que está en el piso, adelante hay una cruz católica cristiana, ¿no? Sí. A ver, hay una parte de la historia de México que aquí es donde está un poquito raro porque hay muchos murales de la conquista, de cuando llegaron los españoles. Cierto, sí hay muchísimos. Sí, y está lo de la Fuente de la Raza, que es una mujer indígena que dice Fuente de la Raza, ¿de cuál raza? Porque dice España y dice Roma. No hay como un Tenochtitlán, no hay como un España Tenochtitlán, o sea, no, ni Nuevo México, nada. Está todo esto. No sé por qué ponen a la Virgen de Guadalupe en sí, porque cuando llegaron los españoles realmente, y este es un tema a lo mejor que sale un poquito de esto de la posada, pero es como para explicar que no tiene sentido, ¿no? Que no tiene sentido que esté ahí. La Virgen de Guadalupe tal cual, se puede decir que no existe, que no existió. Era Tonantzin, que era la madre, la diosa madre de aquí en Tenochtitlán, eran lo que creían, y la combinaron con la Virgen que traían los españoles para hacerlo la Virgen de Guadalupe. Pero si tú estás poniendo murales donde están la conquista y los indígenas y otra una cabeza olmeca y todo eso, no tiene sentido que metas todo, porque ni siquiera es como que una historia, como digamos, como esta parte que ponen en las iglesias, que pones cuando crucifican a Jesucristo, ¿sí lo has visto? Sí. Ni siquiera estás contando esto, estás metiendo todo así, entonces por eso... Sí, es como un choque de ahí de culturas, de religiones y de todo, de que lo metes todo ahí en una bolsa y lo estás poniendo, entonces se puede usar para muchas cosas. Puede ser, como dices, burla a la Virgen de Guadalupe, burla a Jesucristo, porque, digamos, si hacen este ritual que decían de drenar a una persona, lo estarían haciendo frente a la cruz y a espaldas también de la Virgen de Guadalupe. Virgen. Entonces, pues sí está muy, muy conspirativo todo esto, la verdad. Sí, ahí ustedes, ahora con las imágenes. Ustedes coméntenos qué es lo que piensan ustedes, qué es lo que se imaginan tal vez de todo de estos símbolos y todo. Nos interesaría saber qué opinan ustedes. De aquí nos pasamos al año de 1968. Bueno, pues aquí vamos a hablar de un personaje pues, que marcó otra vez a la Posada del Sol. Arturo el Negro Durazo. Ok, aquí queremos especificarles que Arturo Negro Durazo todavía no era jefe de la policía para el año 1968. Sin embargo, ya tenía amigos políticos, entre ellos era... López Portillo, ¿no? Portillo, pues era su... Yo creo que muy apegado a él. Se dice que uno defendía al otro, creo que el Negro Durazo lo defendía cuando eran más jóvenes. Sí, más jóvenes. Y por eso cuando López Portillo tomó un cargo importante en la política mexicana... Lo apoyó. Exactamente, y lo jaló. Para ese entonces, para quien no se acuerde, para quien no lo sepa, estaba Gustavo Díaz Ordaz como presidente. Y aquí es donde va un poquito de contexto de qué pasó en Tlatelolco en el año de 1968. Pues toda la matanza de Tlatelolco. Todos estos asesinatos por el ejército mexicano, pues dio pie a otras cosas que pues el Negro Durazo también tuvo
que mucho que ver ahí. Y sobre todo esto se lo contamos porque todo esto pues pasó en la Posada del Sol. Todo esto pasó aquí en este hotel y se dice que el Negro Durazo pues se llevaba a los mismos estudiantes, ¿no? O sea, Sí. se los llevaba en estas, ¿cómo se llama? Como caravanas de ese entonces, ¿no? Estas camionetas que no tenían ventanas por atrás. Sí, pero aquí es importante decir una cosa. Uh-huh. Hay un grupo que se llama la Brigada Blanca, o se llamaba la Brigada Blanca, que era un grupo de choque, digamos, contra las marchas. Es gente que el gobierno mete en las marchas que no son civiles, pero se encargan de hacer como relajo, ¿no? Como para que la policía diga, es que se está saliendo de control, vamos a tener que usar la fuerza y las armas. Se dice que el Negro Durazo formaba parte de este grupo. Uh-huh. Entonces, pues ahora sí que se llevaba a toda la gente para acá, para el hotel también. Y como en ese entonces estaba todavía las oficinas del gobierno, creo, o ya no me acuerdo si ya las habían cerrado, pero pues él entraba porque había dos entradas para el Hotel Posada del Sol, y pues esta la usaba más que nada por donde estaba el subterráneo, y ahí entraban a un túnel donde se dice que pues hacían de todo, o sea, tanto en el túnel como en los patios de arriba hacían diferentes tipos torturas. ¿Nos puedes platicar como qué tipo de torturas hacía el Negro Durazo en ese entonces? Aquí hay una historia, digamos, que podemos verificarla en dos lugares. Una, en un libro que se llama Lo Negro del Negro Durazo, que ahí mencionan que llevó a los estudiantes a la Posada del Sol. Y otra, en uno de los patios que mencionas, en este patio había edificios adelante. Sí, o sea, con vecinos. Exactamente. Vecinos ahí. Imagínense que lleva a toda la gente. Entre las torturas, una de las, digamos, yo creo que no sé si es de las más leves, es que se dice que les metían. Pues leves entre comillas, porque imagínate, sí. Había, creo que mucho dolor. Por lo menos tenemos 3 métodos de tortura, ¿no? Sí, aquí hay 3. En la Posada del Sol. Una era que les metía alfileres en las uñas. El otro que quisieras contar. Bueno, el otro ahí mismo en ese patio, porque eso lo hacía en el patio. Uh-huh. O sea, realmente como que juntaba a los hombres, también a las mujeres, a algunas mujeres las juntaba, pero a los hombres los ponía de rodillas y los empalaba. Pues empalar es... Pues digamos que tenemos orificios, ¿no? En el cuerpo. Pues meter un palo por allá abajo. Entonces, este era otro método de tortura muy feo que les hacía a los hombres, y después creo que les disparaba. Ajá, y hay otro que también me puse a pensar, que muchos lo han dicho en exploraciones que han ido a la Posada, y nosotros también. Hablamos de que al Negro Durazo en sus construcciones le gustaba tener paredes huecas. Ojo, esta no fue una construcción del Negro Durazo, entonces es importante decir esto. Pero, sin embargo, había paredes huecas en el Hotel Posada del Sol que tú podías caminar y decir, ok, esta pared es una pared sólida, de atrás es concreto nada más, ¿no? No. Había como paredes huecas, como 2 paredes huecas, ¿no? Y lo raro que porque yo me he metido yo cuando fuimos a la exploración me metí y pude ver en la parte de arriba que no era como que un concreto. O sea, como un techo firme, ¿no? O sea, sí, como continuo, no era un techo continuo, era como si fueran ladrillos, como si los hubieran como colocado de esta forma, era como ladrillo, concreto, pero como para cerrarlo al final, para dejar estos lugares vacíos. Sí, pues es que era una jaula, o sea. Sí, básicamente. Así son las cosas, era una jaula y ahí metían a las personas. O sea, ese era otro método, los metían vivos, pero se quedaba, no de que 2 personas amontonados, cerraban arriba y ahí quedaban. Sí, yo creo que ese es el más feo de todos. Sí, porque pues te dejaban allá la suerte. O sea, imagínate, tanto la desesperación, la oscuridad. No se ve nada. El hambre, o sea, imagínate. Nadie te escucha. Imagínate con el hambre, o sea, ¿cómo le haces para comer ahí? Sí, no. Ahora imagínate, lo que yo me imagino es que si metían a 10, 15 personas en esos hoyos, pues yo creo que la desesperación de tener tanta hambre, a lo mejor hasta ellos mismos se comieron. Sí, o sea, algunos le quitaron la vida a otros. No sé. Yo creo que pudo haber pasado algo así. Es un tema muy fuerte porque se dice que después abrieron, ¿no? Esas paredes como para buscar. Sí, después la policía, es que creo que le habían reportado algo así, y la policía fue a excavar los hoyos y encontraron ahí, osamentas, y muchas, que fueron como 30, 40, ¿no? Más o menos. Sí, como que ya juntándolas, como digamos que ya 30, 40 personas, digamos. Más o menos. Y pues esto fue lo que se encontró en esos años, y todo, pues, desgraciadamente a este señor, el Negro Durazo. Sí, digamos que esa fue
pues ya el otro montón de almas que cobró la Posada del Sol. Si se dan cuenta, pues solamente era como si tuviera sus cuotas, como, o sea, no sé si has visto una película que se llama El Barco Fantasma. Sí. Esta película igual el barco fantasma como que cobraba el lugar, el barco cobraba almas para poder, o sea, no sé, como seguir navegando y seguir cobrando almas. Digamos lo que por todo lo que hay en este lugar, por todo lo que costó y como que nunca fue habitado en este lugar, quedaron muchas emociones, porque también es importante que aquí les mencionemos otro lugar de la Posada del Sol, en donde las emociones se vieron involucradas. Sí, muy involucrados. Que en este caso sería el teatro. Este teatro realmente pues se pensaba para artistas, hasta ballet, no sé, tal vez muchas cosas que tengan que ver con el mundo artístico, cultural, todo esto, pero tuvo un gran error este teatro, este foro, porque justo en esos años, en esa época, pues yo creo que el ingeniero pensaba que toda la gente iba a asistir a su teatro de él, pero realmente ya existía Bellas Artes, existían otros teatros que eran pues mucho mejores y la gente pues no iba a ir a este teatro porque había otras cosas mejores y mejor ubicadas que en esta época en la Doctores. Entonces esto fue también un gran error de Fernando, que pensó que podría haber sido exitoso este teatro dentro del hotel. Aparte, digamos que quería llevar artistas de renombre, ¿no? Decir como que, a ver, tengo mi hotel, tengo mis huéspedes, a ver, si se van a quedar una semana, viernes en la noche voy a traer a tal persona, ¿no? Para que vayan al teatro, ¿no? Pues obviamente esto representaba una deuda más, porque sería también, pagarle ahora al artista para que fuera a dar un concierto o a, no sé, digamos a una sinfónica, a una orquesta, a alguien que bailara, representaba gastos extra para esto. Entonces este lugar nunca funcionó realmente. Sí, no. Por lo menos para las obras buenas no funcionó, porque también se dice que hacían otras cosas en este lugar. Sí, como misas negras, no sé, tal vez hasta sacrificios también. Exactamente. O sea, y realmente el lugar, o sea, no es feo, o sea, está muy bonito, está, ¿cómo se llama? ¿Sonorizado? Sí, está bien sonorizado. Sí, o sea, está muy bien, las butacas siguen intactas, había hasta para consumir tabaco, o sea, todo esto. Y pues estaba muy bien, la verdad. Pero como que había un balcón que se veía como para que alguien estuviera ahí como... Sí, digamos... Pues importante, ¿no? Yo creo que sí, como que la figura más importante, que aún así, ahorita que me pongo a pensar bien, en este balcón hay, digamos que dos partes del balcón. Una que es como en la que tú pudieras poner a lo mejor una silla o algo para poder ver y escuchar, pero tienen unos vidrios. Ah, sí, los vidrios son como cuartitos, ¿no? Ajá. Es como una tipo suite, tal vez, ¿no? Ajá, como muy chiquita, pero si te pones a pensar... Sí, está raro, ¿no? Podrían estar ahí haciendo cosas indebidas. No sé, o sea, me pongo a pensar... no sé si has visto esas teorías de conspiración de... No voy a decir el nombre porque no sé si YouTube lo baje o no. De cierta isla en Estados Unidos y que llevaban a ciertas personitas. Sí, podría ser. Que estuvieran haciendo algo indebido ahí. Pues los de abajo no escuchaban, que pudieran estar hablando, cerrando tratos o lo que sea, pues no escuchaban por este vidrio. Aparte tenían un baño pues casi allá afuera. Hacia al ladito. Sí, está curioso, la verdad, cómo está todo construido. O sea, como más privado. Ajá. Y pues sí, realmente ahorita nosotros que fuimos a la posada, pues es un lugar que se siente más, pues como triste, no sé, como... Sí. O sea, de por sí todo está solo, pero como que ahí se siente un poco más así como... pues la soledad, ¿no? O sea, porque aparte de que es un lugar pues grande y cerrado, entonces sí hubo muchos sentimientos de por medio, yo creo que ahí. Sí, aparte, fuera de todas las cosas trágicas que yo creo que pasaron ahí, pues a lo mejor la tristeza y el enojo de Fernando Saldaña Galván, porque la construcción es muy bonita, o sea, realmente es muy bonita, y me he puesto a pensar, a ver, ¿qué les convendría más si quisieran volver a abrir el lugar? ¿Repararlo? Porque también... para repararlo y dejarlo con el estilo que tienen, pues yo creo que son millones. Sí, pero hacerlo. También demolerlo... también es una pérdida, o sea, cañona. Y es que ahí vamos a otro tema. O sea, esto que estás diciendo, pues se ha repetido mucho. Porque, por ejemplo, este hotel lo han intentado, ahora sí que salvar muchas veces, o tirar. Pero siempre existe más el que se ocupe otra vez para otros lugares. Y no se ha podido. O sea, ha intentado ser... de oficinas del gobierno, ¿qué más ha sido? Apenas, no tiene mucho tiempo, ¿no? Que no sé si en el gobierno de Mancera se quiso volver, creo que lo vendieron,
y Claudia Sheinbaum quería hacer una universidad o algo una así. universidad de Derecho. Ajá. Sí, era de Derecho y pues al final todos estos lugares abandonados pues no lo dejan, o sea, no dejan continuar con los proyectos. Quién sabe si es alguna, yo creo que tal vez el espíritu de Fernando Saldaña, que y no todos los permitió, demás ni de también. todas las personas, sí tienes razón, o sea. Que imagínate, yo creo que si pudiera ser un hotel, no sé si esto dejaría un poco en paz a las vibras que hay ahí, o sea, como los fantasmas. O sea, porque imagínate. No, pero es que no tendría éxito, porque la gente ya sabría toda la historia de ahí, ¿no? Toda la historia, y ¿a poco tú te atreverías a ir a...? Bueno, es que yo No, nosotros sí nos atreveríamos sí. porque nos gusta, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que diga, oye, aquí hubo tantos sucesos paranormales, no voy a ir a hospedarme, o sea, eso ya, yo creo que ya quedó como pactado, así ya para siempre, no sé. Pero a ver, aquí les queremos hacer una pregunta para que la contesten en comentarios. Si este hotel volviera a abrir, ¿ustedes se irían a hospedar a este lugar sabiendo todo lo que ya les contamos y sabiendo todo lo que pasó? Yo la verdad sí. Yo sí. Y estaría muy grabamos interesante. Un video. Estaría muy interesante como ir a este lugar, hospedarnos y como que a cierta hora, porque yo creo que también la gente, es que, o sea, el mismo dueño, digamos, el siguiente dueño diría como que yo sé lo que pasó. Habría gente que quisiera ir solamente por el morbo, ¿no? De a ver, pasaría esto, no pasaría esto. Yo pienso que lo más correcto es sí hacerlo un hotel, ya que, a ver... Pues tiene la estructura. Sí. La estructura está. El dinero que van a utilizar para demolerlo, o sea, mejor yo ocuparía lo que ya hay. Porque, a ver, departamentos, ¿qué harían? ¿Alguna oficina, un edificio de gobierno? No, queda para un hotel otra vez. O sea, ese está hecho para un hotel. O si fuera escuela y ustedes tuvieran que ir a esta escuela, ¿estarían cómodos sabiendo que donde ustedes están estudiando o donde se están hospedando, pues gente pasó al otro plano? O sea, es una pregunta para que la contesten en comentarios si lo están viendo en YouTube, ¿no? Una escuela de criminología podría ser. Sí, estaría interesante. Sí, bueno, cambiando de tema, otro de los lugares de la Posada del Sol, hay una parte donde está toda la fogata, donde está la chimenea. Ajá. Hay un ajedrez que también se cuenta que en este ajedrez, pues, los altos mandatarios querían jugar con piezas de ajedrez gigantes o hasta con las mismas personas, es lo que se dice. Sí, ya que el piso está dividido en blanco y negro. Es blanco y negro y eso también hasta todavía se alcanza a ver muy bien, ¿no? Sí. Ese es otro dato de la Posada del Sol. De hecho, la primera vez que fuimos se veía más clarito, pero creo que ahorita con el polvo y con cada vez más. Ya casi no. Pero justamente que jugaban ajedrez con personas y obviamente saben que cuando una pieza, pues, digamos, la eliminaban, se dice que pues, si era una persona, pues eliminaban a una persona, ¿no? Exactamente, o sea, en muchos no lo lugares. Dudo, Sí, o sea, y de hecho, justamente hay unas pinturas, digamos así, de unas piezas de ajedrez que yo creo que por las leyendas ya los pusieron tiempo después. Sí. Muchas partes de la Posada del Sol se prestan para hacer mucho tipo de diferentes cosas, como brujería, algún ritual, ir hasta esconder cosas, ya que pues es enorme la Posada del Sol. O sea, nosotros hemos ido y no hemos terminado de explorar. Sobre todo brujería, o sea... De hecho, encontramos brujería 2 cosas. Sí, ya van de las 2 veces que hemos ido, hemos encontrado brujería y más en la anterior. Justamente aquí, todo lo que les decimos pues, van a estar apareciendo en las imágenes para los que lo escuchen en YouTube, digo, en Spotify, la imagen de lo que llegamos a encontrar de brujería, ¿no? Sí, no, y esa vez sí me asusté, ¿eh? No lo habíamos visto, el muñequito rojo que está viendo. Sí, pues este muñequito vudú, pues ¿no? Sí es como un tipo vudú, algo le hicieron a alguien, pero sí tenía como cabello y de persona. Creo que hasta dientes, ¿no? Sí. Algo tenía, pero sí se veía muy, muy diabólico, sí. Se veía raro, pero sí se encuentra mucho la brujería en este hotel. Y ok, ahorita pues no está, digámoslo, abierto al público. Como recomendación, no vayan si le tienen miedo a estas cosas. No vayan también porque es inseguro la zona, no es muy segura. Sí, es muy insegura. Han ido otros creadores de contenido que los han intentado asaltar, entonces como recomendación no vayan. Pues mejor los invitamos a ver nuestros videos. Ya si se animan, pues tengan mucho cuidado porque pues ese lugar tiene una maldición y pues, cualquiera de nosotros puede ser el siguiente que termine ahí, ¿no? En la Posada del Sol. Pues ojalá no, ¿verdad? Pero sí. Entonces como conclusión del Hotel Posada del Sol, pues
El hotel ha estado involucrado en muchos hechos muy trágicos desde su inicio, desde el simple hecho de que no pudiera operar más de un año, desde ahí ya fue trágico. Desde que Fernando Saldaña Galván se desviviera ahí hasta los sucesos posteriores, pues solamente podemos decir lo que es el hotel abandonado con mayor actividad paranormal en la Ciudad de México y que no sabemos si alguna vez va a poder estar habitable y si sí, crean que sí, Estaremos por ahí. exactamente para documentar para ustedes. Entonces, pues como cierre de cada tema, pues le estaremos dejando una pregunta. Bueno, pues, ¿ustedes les ha pasado algo paranormal en algún hotel que han visitado? Si es así, déjenos en los comentarios. Nos gustaría mucho saber y nos importa lo que ustedes opinan. Entonces dejen en los comentarios y háganoslo saber. Sí, dejen la historia y en qué hotel. Uh-huh. También para, pues a lo mejor lo visitamos, ¿no? Sí, también, ¿no? O sea, hay que ver qué escriben. Bueno, pues esto fue el final de nuestro primer capítulo de Reino Oculto en formato podcast sobre la Posada del Sol. Espero les haya gustado mucho y síganos, denos mucho amor, mucha like y pues estaremos subiendo próximamente diferentes capítulos con diferentes secciones, con diferentes temas. También estamos pensando en invitar gente que sea experta en algún tema. Si hay algún tema del que les gustaría que habláramos, déjenlo en los comentarios, mándenos un DM. Recuerden que aquí están nuestras redes sociales y nos pueden seguir en Facebook, en TikTok, YouTube es muy importante, en Spotify, suscríbanse. Y pues ustedes serán parte con sus comentarios y con sus historias de los siguientes episodios de este podcast de Reino Oculto. Hasta la próxima. Nos vemos.